En la familia, los hijos aprenden los valores que determinan el éxito en su vida. Guadalupe Radio presenta la videoserie Cómo crear armonía en la familia con el Dr. Grover Bravo, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. La comunicación es un elemento realmente importante para crear armonía en la familia. Si no existen los mecanismos de comunicación, es difícil poder progresar como familia. Tenemos que aprender entre padres e hijos a tener una comunicación abierta. La escucha activa es una de las estrategias más importantes para poder escuchar lo que están pensando, lo que están sintiendo, lo que necesitan nuestros hijos. La comunicación también es importante porque permite dar información, prevenir situaciones futuras y resolver conflictos. Además, la comunicación nos sirve para dar valoración objetiva a la familia, a todos los integrantes de la familia. Una comunicación abierta es la clave para crear armonía en la familia y por lo tanto vamos en este capítulo a hablar acerca de la buena comunicación en la familia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Grover Bravo, soy terapeuta de pareja y familia. Tengo mucho tiempo trabajando con familias. Y me doy cuenta que uno de los problemas más agudos que tienen las familias actualmente es la falta de comunicación. ¿Y por qué la falta de comunicación? Varios elementos que están afectando a la comunicación en la familia. Por un lado, el excesivo uso de la tecnología. Muchos padres de familia están muy entretenidos en las redes sociales. ¿Y qué decir de los muchachos? Los niños y los adolescentes gastan horas frente a la computadora, a la televisión, a los videojuegos. Esta situación está llevando definitivamente a un caos en la familia. Por eso es tan importante que nosotros reflexionemos primero y hagamos todo lo posible para que, en cuanto lleguemos a casa los padres de familia, apaguemos los celulares o dejemos de trabajar. Hay mucha gente que tiene la mala costumbre de trabajar 8, 9 o 10 horas en el trabajo, en la oficina, y luego regresan a casa y siguen conectados trabajando. Me parece que esto está llevando a un gran problema a los integrantes de la familia y creo que es muy importante reflexionar sobre ello y comenzar a trabajar un poco más para acercarnos a nuestros hijos. Cuando no hay comunicación, existe como un abandono de parte de los hijos. De pronto nos damos cuenta que cada uno, inclusive en la casa, ya come en su propia habitación. Hace poco visité una familia y me invitaron a cenar y me di cuenta que los hijos estaban conectados a las computadoras en su propia habitación y estaban comiendo, estaban cenando ahí. Y de pronto me pregunté, ¿estos muchachos en qué momento hablan con sus padres? ¿En qué momento tienen esa oportunidad de conectarse, de comunicarse, de hablar de lo que sienten, de lo que piensan, de lo que necesitan? Y los padres obviamente nos sentamos alrededor de la mesa. Y la mujer me hizo un comentario, me dijo, es la primera vez después de mucho tiempo que nos vamos a sentar los tres aquí en la mesa. Dice, porque mi esposo suele comer siempre frente a la televisión mirando las noticias en la tarde cuando llega. Y yo como sola en esta mesa del comedor. Amigos, si nos dejamos de comunicar, pueden pasar muchas cosas. Por un lado, no tenemos la información exacta de qué están haciendo nuestros hijos. ¿Cómo están? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Qué necesitan? O si alguien de repente está acosándolos. O están comenzando a lidiar con el bullying en la escuela. O de repente tienen problemas porque alguien los está presionando para consumir drogas. La comunicación es elemental porque no solamente sirve para dar órdenes, para prevenir, sino también para dar la valoración y de otro lado, para la resolución de conflictos. Así que yo le voy a pedir a usted que trabaje en las horas que tenía que trabajar en la oficina o en el trabajo donde quiera que sea. Cuando llegue a casa, haga un ejercicio. Simplemente apague el celular y hable con sus hijos. Es importante este tema de la comunicación porque, a decir verdad, muchas familias están teniendo una serie de problemas y los consultorios psicológicos que atienden a familias están llenos y cuando preguntamos a los muchachos ¿qué es lo que está pasando? Ellos dicen, no sabemos lo que pasa con nuestros padres. Hablan muy poco con nosotros. No tienen la habilidad de escucharnos.
Y cuando nos hablan muy poco o nos dan órdenes, pero no escuchan. La verdad es que el promedio de comunicación entre padres e hijos ha disminuido. ¿Sabe cuántos segundos hablan los padres y los hijos? Muchas veces 35 a 40 segundos. Algunos, si tienen un poco de suerte, lo hacen mientras llevan a los hijos a la escuela o cuando los traen de la escuela para la casa. Pero si no tienen esa suerte de hacer ese ejercicio, de llevar a los hijos a la escuela o traerlos, desafortunadamente no están hablando. Esta falta de comunicación está dejando un vacío. Se han incrementado las enfermedades de salud mental como la depresión, la ansiedad, como consecuencia de este vacío. Y muchos padres a veces no saben cómo hablar con sus hijos. Alguna vez le pregunté a una madre de familia que me comentaba esto, me dijo, oiga, la verdad es que mi esposo no sabe cómo hablar con mis hijos. Él llega del trabajo, él tiene otro problema, tiene una adicción. En el garage tiene un taller de carpintería, se la pasa ahí y de paso consumiendo licor y escuchando música. Pero la verdad no tiene una relación con mis hijos. Entonces le pregunté al hombre que cuando lo invitamos un día a compartir la terapia, le dije, oiga, don Juan, ¿y por qué usted no habla con sus hijos? Y dijo, la verdad es que, mire, yo no sé qué decirles. Por un lado, tenemos una barrera que es tan terrible, la barrera del idioma. La barrera del idioma porque ellos están en la escuela, entre ellos hablan en inglés, yo no entiendo el idioma, entonces me da un poco de miedo. Tengo temor que de repente mis hijos no me están entendiendo. Y de otro lado, pues de alguna manera este hombre dice, yo no aprendí a comunicarme, crecí solo, viví solo. Desde los 13 años salí de casa y comencé a trabajar y a hacer mi vida. Entonces tampoco tengo las habilidades. Creo que es muy importante que reflexionemos. Por un lado, la recomendación es, si hay problemas con este asunto del idioma, yo le voy a recomendar a usted que desde pequeños a sus hijos les hable en el idioma nativo de la escuela o de la familia. Si en la casa si predominantemente ustedes hablan español, mantengan esa lengua, mantengan la lengua nativa. ¿Por qué? Porque eso permitirá tener una comunicación fluida entre ustedes y sus hijos. Si usted no va a poder aprender el idioma inglés porque se le hace un poco difícil, porque tiene que trabajar, tiene que hacer muchas cosas y entendemos, no hay tiempo a veces para eso, ¿qué nos queda entonces? Mantenga la lengua nativa, o sea, el español. Es más, sus hijos a lo largo del tiempo se lo van a agradecer porque usted de alguna manera va a crear hijos bilingües en su casa, ¿no? Enséñele a hablar español para que mantenga ese puente de comunicación. Pero también es importante practicar algunas técnicas que son muy sencillas, que podrían ayudar muchísimo. Es la escucha activa, la asertividad. Porque además recordemos que una buena comunicación permite dar la información correcta para la prevención, como ya lo dijimos. Además te permite resolver conflictos, dar valoración. Vamos a hablar de eso en este capítulo. Me interesa mucho que usted aprenda algunas técnicas muy sencillas acerca, por ejemplo, de la escucha activa, que es una de las técnicas más importantes porque una de las cosas que ayuda mucho a cualquier persona a crear una relación, ¿sabe qué es? La atención. Cuando yo apago mi celular, apago la televisión para conectarme con mi hijo y tengo la costumbre, al menos 5, 7 o 10 minutos al día, de escuchar a mi hijo hablar con él abiertamente, mirando a los ojos, mis hijos van a sentirse valorados y queridos. Yo tengo que acostumbrar a hacer eso. Yo como padre necesito trabajar en eso para que mis hijos me pongan la atención. Recordemos que la atención y el interés que creamos en nuestros hijos a través del diálogo, de preguntarles cosas cotidianas o entrar un poco en su mundo es lo que crea una relación entre padres e hijos, ¿no? Si usted es una persona que critica mucho, que permanentemente está enojada, frustrada o de repente está muy ocupado, desafortunadamente sus hijos no se conectarán con usted. La paternidad implica un esfuerzo y en este campo de la comunicación tenemos que aprender dos cosas. Primero, a escuchar y segundo, a hablar solamente cuando es necesario. Porque a veces hablamos demasiado y nuestros hijos están hartos de padres que dan muchos sermones. Pues amigos, vamos a seguir hablando de este tema interesante. Cuando regresemos vamos a hablar del tema exactamente de cómo aprender esas técnicas de escucha activa. Son muy sencillas
y le vamos a explicar el valor de la escucha activa. Y luego hablaremos también de la técnica de la asertividad. No se asuste, es un término medio raro, pero obviamente es muy sencillo. Vamos a poner unos ejemplos para que usted aprenda y pueda tener una mejor comunicación con su pareja y con sus hijos. Regresamos. Sean bienvenidos, los saludamos otra vez con mucho cariño, mucho afecto. Estamos muy contentos el día de hoy hablando de este tema que realmente es crucial. Dentro de los temas de familia, básicamente, uno de los temas cruciales es el tema de la comunicación. El aprender a calmarse y a escuchar. Hablemos básicamente de la técnica de la escucha activa. ¿Qué significa escuchar activamente? Escuchar activamente significa escuchar para entender. Cuando usted escucha para entender, las relaciones mejoran. Pero muchas veces solo escuchamos para defendernos. Y en ese escenario es muy difícil realmente crear una relación. Y le voy a comentar por qué. En la mayoría de los casos, siempre nos comunicamos cuando estamos muy alterados. Y cuando yo estoy alterado emocionalmente, porque algo que dijo mi pareja o mis hijos o hicieron mis hijos no me gusta, es que voy a levantar mi tono de voz y voy a tratar de agredir ya sea a mi pareja o a mis hijos. Y en ese escenario, la otra persona lo que hace es defenderse y ponerse a la defensiva, ¿no? Y escucha solamente lo que le conviene para el contraataque. En ese escenario es difícil resolver una situación. ¿No le parece? ¿Lo ha intentado usted? ¿Se ha dado cuenta que cuando usted comienza a levantar la voz, a gritar, a dar órdenes, qué hace la otra persona, su pareja o su hijo? Dicen cosas para defenderse. Pero cuando nos calmamos y bajamos el tono de voz y hablamos con tranquilidad, es probable que nuestros hijos y nuestra pareja nos pongan atención. Por eso la técnica de la escucha activa es escuchar de una forma deliberada. Condiciones para escuchar activamente. Número 1, hay que callar la bulla externa. ¿Qué significa callar la bulla externa? Significa que tengo que bajar la televisión, tengo que apagar el radio o dejar de estar conectado al celular. ¿Para qué? Para crear un ambiente de tranquilidad. Segundo, hay que callar la bulla interna. ¿Qué significa callar la bulla interna? Significa de que yo necesito despejar mis preocupaciones, mis pensamientos, mis preocupaciones en ese momento. Si yo estoy hablando con mi hijo acerca de algún problema que él me está comentando y yo estoy muy distraído porque dejé pendiente cosas en la oficina o tengo algunas dificultades con mi pareja y no estoy tranquilo, mi hijo se va a dar cuenta de inmediato. ¿Por qué? Porque no le estoy poniendo la atención plenamente. Para que mi hijo pueda conectarse conmigo, yo necesito estar plenamente, 100% conectado con él. Y para eso tengo que conectarme con la vista, tengo que conectarme con los oídos y tengo que conectarme con el corazón. Porque la única forma de que yo pueda realmente crear una relación saludable y una comunicación efectiva con mi hijo es que escuche esos 3 niveles. Escuche con la vista, escuche con los oídos y con el corazón. Y usted dirá, ¿cómo escuchar con la vista? Es que cuando interactúas con tu hijo o con tu pareja, el cuerpo tiene un lenguaje y hay que comenzar a leer ese lenguaje. ¿Qué está pasando en su rostro? Para saber si está bien, está contento o no. Y un padre hábil que practica la escucha activa podrá conectarse mirando a los ojos directamente o las facciones del rostro. El cuerpo tiene todo un lenguaje. Entonces un padre inteligente cuando quiere hablar con su hijo y resolver una dificultad es que va a conectarse plenamente con él. Va a poner toda su atención con los oídos. Y obviamente va a escuchar con el corazón, sin rencor, sin odio, sin enojo, sino en paz, con tranquilidad y con amor. Si hacemos ese ejercicio, vamos a poder conectarnos con nuestros hijos. Y nuestros hijos volverán a buscarnos para hablar con nosotros. Solo así crearemos un ambiente favorable para la comunicación activa. De otro lado, ¿qué significa la técnica de la asertividad? Miren, señores,
Asertividad significa, viene del verbo acertar, es decir, lo que piensas, lo que sientes, lo que necesitas, lo que te hace falta, inclusive lo que te enoja, lo que no te gusta, pero decirlo de una forma apropiada. Mucha gente quiere decir cosas, pero es torpe para decirlo. Muchas veces la intención es buena, pero de repente los resultados no son los mejores. Cuando yo quiero hablar con mi hijo y de repente veo que tuvo un mal comportamiento y lo agredo, lamentablemente mi hijo se va a poner a la defensiva y no va a querer hablar conmigo. Pero si utilizo la técnica de la asertividad, le voy a decir cómo su comportamiento me está haciendo sentir mal. O sea, esta es la clave. Si solamente aprenden esto, es importantísimo. Decir a mi hijo o a la otra persona cómo su comportamiento me está haciendo sentir es parte de la asertividad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Veo que mi hijo no está cumpliendo, por ejemplo, con limpiar la habitación o botar la basura o hacer algo que yo le he encomendado. Yo le puedo decir, es que eres un irresponsable, tú nunca vas a aprender, no creo que llegues a nada. Mira, ni siquiera limpias tu habitación y tampoco has tirado la basura. ¿Qué he hecho? Lo he agredido. Pero si le digo esto, José, entiendo que estás muy ocupado, hijo. Sé que tienes muchas obligaciones, tienes trabajo, tienes que hacer cosas de la escuela, pero mantener limpia la habitación es algo que tienes que hacer porque ¿sabes qué? Me estoy sintiendo frustrado, me estoy sintiendo enojado cuando no cumples con limpiar tu habitación o tirar la basura como acordamos. Le estoy diciendo cómo me estoy sintiendo con su comportamiento. Esta actitud hace que mi hijo no tenga una reacción, sino lo ayude a reflexionar para cumplir con su compromiso. Entonces, si solo practicamos estas dos técnicas, por un lado, la escucha activa, escuchando lo que dicen, lo que piensan, lo que sienten nuestros hijos y hasta lo que no dicen, y de otro lado, practicando la asertividad, vamos a crear un buen sistema de comunicación en la familia. Y la otra parte de la asertividad es aprender a decir no. ¿Usted es de las personas que dice sí a todo? ¿Cuántas veces ha dicho sí a algo que en realidad de repente no quería? Y luego dijo, oh Dios, ¿por qué dije sí? ¿Por qué me comprometí? Y a nuestros hijos hay que prepararlos, porque nuestros hijos van a estar expuestos permanentemente a la provocación, a que los hijos, que los amigos los presionen. Y si yo no tengo esa capacidad de preparar a mis hijos en el arte de decir no, serán víctimas muy fácilmente de los otros compañeros. Aprender a decir no es todo un arte. El hecho de elegir lo que tú quieres hacer, lo que tú deseas hacer. Y por eso dicen que en la asertividad una persona es feliz cuando hace lo que él desea, está en el lugar que él desea y está con la persona que desea. Pero yo me siento infeliz, me siento estresado, ¿no? Cuando estoy con una persona que no quiero estar, estoy haciendo algo que no quiero hacer, ¿no? Y estoy en el lugar que no deseo. Entonces, la asertividad nos permite, aparte de expresar nuestros pensamientos, sentimientos, emociones de una forma apropiada, también nos permite a nosotros poner los límites. ¿Qué es decir no? Es establecer una línea, decirle, ¿sabes qué? No deseo hacer esto. Que tu hijo diga que no quiere hacer determinadas cosas, ¿eso qué? Simplemente pregúntale por qué. Pero enséñale que él también debe aprender a poner un límite cuando se vea presionado o provocado por otras personas. No ocurre mucho con nuestras niñas que de repente le piden la famosa prueba del amor cuando ya tiene 16 o 17 años. Y si tú no la has preparado, no has preparado a tu hija para decir no, es probable que muy pronto caiga en la presión del compañero o de los amigos. Así que amigos, estas estrategias, tanto la escucha activa como la asertividad, son estrategias maravillosas que podemos practicar y debemos practicar en la familia para tener una muy buena comunicación. Amigos, estamos concluyendo esta serie y la verdad es que para mí es muy importante que usted pueda visualizar este tema de la comunicación. Visualizar digo porque
de repente la manera como usted está hablando con sus hijos o está hablando con su pareja no están dando resultados. Muchas veces somos un poco necios, muchas veces no queremos entender que la manera como nos comunicamos tiene un impacto. Y si usted entiende que la manera como lo está haciendo no está dando los resultados que usted desea, es tiempo de hacer algunos cambios. La comunicación sirve mucho en la familia, como repito, para primero dar información. Información acerca de los peligros que puedan incurrir nuestros hijos. Recuerden que nuestros hijos son pequeños y necesitarán estar informados de cómo comportarse. Segundo, para prevenir futuros accidentes, situaciones que puedan ocurrir. Tercero, es importante también utilizar la información o la comunicación para recibir la información. A través de la escucha activa yo me voy a enterar qué está pasando en la vida de mis hijos, qué les está haciendo daño, qué les está afectando o qué dificultades tienen. Y otro de los elementos importantes también de la comunicación, una utilidad muy importante será para nosotros resolver problemas en la familia. Recordemos que la familia es una familia dinámica que permanentemente está en cambio. Y en el transcurso de la vida van a ocurrir una serie de dificultades. Entonces tenemos que también utilizar la comunicación para poder hablar con nuestros hijos, para poder resolver dificultades, ¿no? Entonces, la comunicación es realmente muy importante. Y de otro lado, a través de la comunicación también damos valoración. Mis hijos, mi pareja se van a sentir felices, contentos, contentas, en la medida que yo pueda tomar un tiempo para resaltar sus habilidades, sus virtudes y decir qué tan importantes son para nosotros. Por eso, el tema de la comunicación no es algo opcional, es una necesidad básica, prioritaria de la familia. Si no hay crecimiento en mucha familia, porque no hay buena comunicación. Cuando hay una comunicación abierta, sencilla, con un lenguaje amigable, ¿no? Afable, armonioso, entonces la familia progresa y crece. Y recuerden, otro de los temas importantes para que la familia cree armonía es obviamente el tema de la motivación, del cual hablaremos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos en la videoserie Cómo crear armonía en la familia con el Dr. Grover Bravo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.